Lógico, ciertamente podemos encontrar cuáles son los criterios en función de los cuales se producen esos conocimientos y son conocimientos legítimos. Y son los conocimientos tradicionales, por ejemplo, que muchos pueblos indígenas o comunidades indígenas y rurales han desarrollado a veces a lo largo de siglos en cuestiones tan importantes como las cuestiones agrícolas, como cuestiones de salud. La medicina tradicional y el conocimiento de las plantas medicinales es muy importante y constituye una gran riqueza de nuestra cultura. El manejo forestal, en cuestiones de pesca, es decir, en muchos ámbitos tenemos ciertamente una gran riqueza de conocimiento científico y tecnológico, pero también una gran riqueza de muchos otros conocimientos que no son científicos y tecnológicos. Y entonces el primer desafío para una sociedad del conocimiento adecuada para nuestro país tendría que ser el desarrollar la capacidad de los ciudadanos, de toda la gente, de apropiarse, de poder aprovechar los conocimientos que ya existen, tanto en el ámbito científico y tecnológico, como fuera de él, como son los conocimientos tradicionales, los conocimientos locales, los conocimientos rurales. Pero desde luego también necesitamos desarrollar la capacidad para generar nuevo conocimiento. No solo apropiarse y aprovechar el que ya existe, eso es muy importante, pero también necesitamos desarrollar esa capacidad de generar nuevo conocimiento, particularmente en relación con problemas específicos que puedan enfrentar diferentes grupos sociales, diferentes comunidades, y que puedan articular ese conocimiento que generen con el conocimiento ya existente, y que, por ejemplo, pueda ser una articulación de conocimiento científico y tecnológico con los conocimientos tradicionales y locales para comprender mejor un problema que puede ser, digamos, la restauración de un ecosistema. Entonces, quienes viven en este ecosistema, pensemos en un ecosistema, en una cuenca donde hay ríos, donde hay lagos, entonces la gente que vive allí, los pescadores, la gente que vive en la zona, tiene un conocimiento importante del ecosistema que habría que articularlo con los conocimientos científicos y tecnológicos para poder comprender mejor el problema de que se trata y desde luego para poder aportar cada uno desde su punto de vista y con sus conocimientos soluciones para resolver el problema en cuestión. Este es un aspecto muy importante y tiene que ver con uno de los apellidos que decía yo del tipo de sociedad del conocimiento que deberíamos buscar, que es el de que sea democrática. Esto quiere decir que todos los que están involucrados y afectados en relación con un problema particular puedan participar desde la formulación del problema y en la propuesta de soluciones para tratar de resolverlo. El otro apellido que decía es que se trate de una sociedad justa. Y aquí el concepto de justicia que utilicemos es fundamental. Hay muchos conceptos de justicia y a lo largo de la historia del pensamiento humano y de la filosofía se han articulado muchos distintos conceptos de justicia. Y yo creo que el que nos sirve para nuestros propósitos es una idea de justicia social en el sentido de que todos los miembros de la sociedad puedan desarrollar sus capacidades, puedan tener logros y puedan vivir de acuerdo con las formas en que ellos desean vivir y puedan desarrollar sus planes de vida de manera que puedan obtener los logros que ellos buscan. Y desarrollar esta capacidad es, desde luego, otro de los desafíos que tenemos en los sistemas educativos. Y finalmente, el tercer apellido que mencionaba es el de la pluralidad, el que sea una sociedad plural. Y esto significa que reconozcamos, por ejemplo, en un país como el nuestro, la gran diversidad cultural que tenemos y que la manera de entender las necesidades básicas, por ejemplo, de la gente y las maneras legítimas de resolver esas necesidades básicas, pues dependen de los distintos contextos culturales. Y necesitamos tomar en cuenta cuál es la cultura de la gente, cuáles son sus valores, cuál es su cosmovisión, para que la manera en la que se satisfacen, incluso la manera en la que se conciben esas necesidades básicas, sea una forma acorde con sus valores, con su cultura
y que la propuesta de soluciones y la forma de satisfacer esas necesidades pues sea aceptable para las personas y de esa manera tengamos una mayor garantía de que vamos a poder lograr que participen en la solución de los problemas. Todo esto que hemos estado comentando plantea retos fundamentales para los procesos educativos, para los educadores, para las instituciones educativas. Fundamentalmente subrayaría el desafío de cómo formar ciudadanos capaces de apropiarse del conocimiento científico y tecnológico, pero también capaces de encauzar el desarrollo de la ciencia y de la tecnología y el aprovechamiento de todo tipo de conocimientos en favor del bienestar social, para encaminarnos a una sociedad más justa, democrática y plural, como decíamos, y promover una relación sustentable con el ambiente. Al respecto, me gustaría subrayar dos conceptos que conviene tener en cuenta para pensar en cómo llevar adelante los procesos educativos. Uno de ellos es la apropiación social del conocimiento. Lo que tenemos que fomentar y hacer que el proceso educativo consiga es lograr una genuina apropiación social de la ciencia y la tecnología y del conocimiento en general. ¿Y qué queremos decir por apropiación social del conocimiento? Pues no significa únicamente, es importante, pero no significa únicamente que la gente comprende, la gente entienda los contenidos de la ciencia y de las teorías científicas, por ejemplo, sino lo más importante es que pueda incorporar en sus prácticas cotidianas, en sus prácticas sociales, una serie de elementos que provienen de la ciencia y de las prácticas científicas, que son las representaciones mismas que producen las ciencias, es decir, representaciones acerca del mundo que producen las prácticas científicas y que la gente puede incorporarlas a sus prácticas cotidianas. Para mencionar un ejemplo trivial, pues nos gustaría que la gente cambie sus hábitos de higiene, tanto personal como en la preparación de alimentos, por ejemplo, porque se hace consciente de que con ciertas prácticas de higiene realmente podemos prevenir enfermedades y para esto pues se necesita una serie de representaciones que provienen de la ciencia, el conocimiento de lo que son las bacterias, de lo que son los virus, por ejemplo, y cómo producen enfermedades y cómo podemos entonces evitar enfermedades. Entonces esto lo podemos generalizar y es lo que deberíamos de desarrollar desde el ámbito educativo, promoviendo esta apropiación social de la ciencia, que significa una incorporación en las prácticas sociales de las personas de los elementos que provienen de las prácticas científicas. Y al respecto tendríamos que subrayar también dos sentidos de cultura científica, que es también parte del proceso educativo, promover la cultura científica y la cultura tecnológica. Pero tenemos que pensar que por un lado está la cultura de las comunidades científicas y de las comunidades tecnológicas. Si entendemos por cultura el conjunto de representaciones, el conjunto de normas y de valores que forman parte de esas prácticas y también las acciones y el tipo de acciones que se realizan dentro de esas prácticas. Y esa cultura pues es la que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia de la ciencia, de la tecnología y es parte, claro, también del proceso educativo fomentar esa cultura, fortalecerla y hacer que se desarrolle. En países como México necesitamos ciertamente un fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, que significa un fortalecimiento de la cultura científico-tecnológica en ese sentido. Pero el que nos importa todavía mucho más es el sentido de la cultura científico-tecnológica, que no es la cultura de las comunidades científicas y tecnológicas, sino es la cultura que puede tener el ciudadano de la calle, que podemos tener todos como ciudadanos, y que tiene dos aspectos, que por un lado significa lo que mencionaba hace un momento, la incorporación de las representaciones de normas y de valores y de formas de actuar que provienen de las prácticas científicas y tecnológicas mismas, pero que también tiene que ver con las representaciones, las normas y los valores y las actitudes hacia la ciencia y la tecnología
y la forma en la que evaluamos el desarrollo científico y tecnológico y sus consecuencias. Y aquí es lo fundamental, aquí lo importante es cómo podemos encauzar ese desarrollo científico y tecnológico a favor de la sociedad, para producir una sociedad más justa, para lograr un mayor bienestar para la población en general. Y aquí tendríamos que subrayar varios contextos de la ciencia, pensar que la ciencia no es únicamente la investigación científica, desde luego la investigación científica ocupa un lugar primordial, pero también la comunicación pública de la ciencia es otro contexto que tenemos que ver como parte de la ciencia misma, como un contexto de la ciencia misma, y desde luego la enseñanza de las ciencias es parte del contexto de la ciencia misma y es en donde tenemos que contribuir a esa apropiación social de la ciencia y al desarrollo de la cultura científica en el sentido en que acabo de mencionar. Y por otro lado, también me gustaría mencionar que podemos hablar de tres tipos de representaciones sobre la ciencia, la que podríamos llamar la científica, que es la que tienen las comunidades científicas mismas acerca de ellas mismas y acerca de su quehacer, acerca de la ciencia, y podemos decir lo mismo en relación con la tecnología. Podemos hablar de la imagen pública de la ciencia y de la tecnología, es decir, lo que la gente en general piensa, sus actitudes hacia la ciencia y la tecnología. Y aquí es donde tenemos que incidir, en el proceso educativo tenemos que incidir en lograr una imagen pública de la ciencia que sea adecuada a los valores que la sociedad desea desarrollar para que la ciencia y la tecnología tengan un impacto benéfico en la sociedad, en el ambiente, y que puedan controlarse los efectos negativos cuando los hay, porque desde luego los hay, también en la sociedad y en el ambiente. Y para esto, para constituir esta imagen pública de la ciencia, pues tenemos que echar mano de la imagen científica de la ciencia, es decir, de la que tienen los propios científicos y tecnólogos, pero también de la contribución de las disciplinas que toman a la ciencia y la tecnología como su objeto de reflexión, pues la filosofía de la ciencia y de la tecnología, la sociología de la ciencia y de la tecnología también, la historia de la ciencia y de la tecnología, y hoy en día también la economía de la ciencia y de la tecnología, que han hecho contribuciones muy importantes para comprender a la ciencia y a la tecnología, y entonces debemos tomar en cuenta todos estos elementos y mediante los procesos educativos tomar elementos de la propia imagen científica de la ciencia y de la tecnología, de la propia imagen filosófica que proviene de las disciplinas que trabajan sobre ellas, para ayudar a constituir esa cultura científica y tecnológica en el sentido de la cultura que tienen todos los ciudadanos. Es decir, lograr más adecuadas representaciones sobre la ciencia y la tecnología, sobre el conocimiento en general, lograr una transformación del sistema axiológico de las prácticas sociales, es decir, de las normas y de los valores en función de los cuales actúa la gente, y también incidir en las formas de comunicación de la gente y en las acciones que realizan para que se logren sus fines de una manera más adecuada. Lo importante para concluir entonces es que la enseñanza de la ciencia no debe estar divorciada de las prácticas cotidianas, de los intereses y de las preocupaciones de la gente. Debemos tomar en cuenta la diversidad de preocupaciones, la diversidad cultural, la diversidad de los contextos en los cuales queremos que se logre esa apropiación de la ciencia y de la tecnología. Y la enseñanza de la ciencia pues debe buscar esa transmisión integral de conocimientos y el desarrollo de las actitudes y de las habilidades en todos los ciudadanos para que puedan formar parte, y con esto me gustaría terminar, de lo que podríamos llamar redes sociales de innovación. Estas redes sociales de innovación, el concepto de innovación también es un concepto que se ha puesto en boga, suele pensársele también en un sentido estrecho, economicista, pensando en la transformación, en la producción de artefactos o en la transformación de servicios que puedan
colocarse exitosamente en el mercado, pero podemos pensar en un sentido de innovación mucho más rico, mucho más amplio y más adecuado para la sociedad del conocimiento que deberíamos buscar, que es la capacidad de comprender y de resolver problemas. Y entonces, lo que deberíamos de promover, y yo creo que el gran desafío del sistema educativo, es crear la capacidad de la gente para participar en esto que podríamos llamar redes sociales de innovación, que serían redes en donde participen muy diversos agentes sociales, incluyendo científicos y tecnólogos, políticos y funcionarios, pero también ciudadanos, representantes de los grupos sociales que tienen los problemas que hay que comprender y resolver, y que entre todos, en esta red, mediante una circulación de conocimientos en esta red, entre todos se definan los problemas, cuáles son los problemas que se tienen que abordar, pueda apropiarse el conocimiento que ya existe, científico y tecnológico y de otros tipos, pero puedan generarse también nuevos conocimientos para comprender mejor estos problemas, para tratar de solucionarlos y entre todos realizar las acciones que se requieren para solucionar efectivamente mejor los problemas. Y yo creo que el gran desafío pues, es efectivamente cómo las instituciones educativas, cómo los educadores y cómo los procesos educativos mismos pueden lograr esta transformación, pueden conseguir este cambio de actitudes, este cambio en las prácticas cotidianas y lograr que los ciudadanos desarrollen esta capacidad para participar en redes sociales de innovación, que es finalmente lo que debemos de buscar si buscamos esta sociedad del conocimiento que sea justa, democrática y plural, que sea una sociedad capaz de apropiarse y de aprovechar el conocimiento, de generar nuevo conocimiento para comprender mejor y para resolver de manera satisfactoria, de acuerdo con los diferentes puntos de vista de quienes tienen los problemas, las dificultades que se enfrentan. Muchas gracias.